en la radio. Como te decía, íbamos a tener invitados. Mirá, me di el lujo de mi cumpleaños, no me trajo nada. Ah, sí, ese fue. ¿Quién fue? Mirá, pero hay que abrirlo eso. Muy bien, de eso se tratan los colaboradores. El querido Bernardo Paredes acá, no es el invitado Bernardo, por favor, que se vaya. Lo está acompañando, lo está secundando, está trabajando con el candidato Marco Nicolini. Marco, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Bueno, un gustazo de estar, que estés acá en la radio del Eco. Igualmente. Ya has estado también, por supuesto, con nuestros compañeros acá con el Multimedia, pero bueno, la idea también es charlar un ratito con vos y con el resto de los candidatos, han estado otros, y bueno, no sé, todavía tengo la duda de cuándo es la veda. ¿Tengo tiempo? El 5 de septiembre. Tenemos tiempo todavía, podemos saber. Sí. El que quiera venir tendrá las puertas abiertas si quiere. Bueno, Marcos está acá. ¿Domingo querés hacer, Nacho? No, yo ya bastante con lo que hacemos de lunes a viernes. Venís de recorrida, ¿anduviste por Vela? Porque vi algunas comunicaciones, ¿no? Sí, sí, estuvimos ayer en Vela. María Ignacia, bueno. Así es. ¿Y qué te encontrás en la calle? La verdad que a nosotros nos tratan muy bien. Hay de todo, hay gente que está informada. La mayoría muy informada de los temas de la ciudad. Ajá. De las elecciones no tanto. Más o menos. Perdóname que te interrumpa. Hoy lo estaba hablando ahí fuera del micrófono cuando estaban llegando con Bernardo, y le decía eso, de cada uno por supuesto, y ustedes entiendo que mucho más porque están en plenas recorridas y demás, pero lo que uno se maneja en su microclima, digamos, como, bueno, ni que hablar la cuestión de la apatía por un lado, y también cierto desconocimiento o desinformación, incluso nos puede caber alguna responsabilidad en los medios, de lo que se vota y demás. ¿Cuánto de eso ves? Sí, hay gente que todavía cree que es una instancia de paso esta, y que como se desdobló la elección provincial de la nacional y se vota igual 2 veces, hay gente que piensa que es paso esto, no la elección provincial y que después viene la nacional. Eso sí, hemos encontrado algunas personas que... Eso. Pero después ya la gente en esta semana ya está entrando en clima y sabe que el 7 se vota, y bueno, nosotros pedimos que vayan a votar, obviamente, ¿no? Pero después lo que palpamos es claramente en todos los barrios surge el tema de la inseguridad como el primer tema de preocupación vecinal hoy de los tandilenses, y después cuestiones de ordenamiento de la ciudad en distintos aspectos, construcciones, tránsito, esas cuestiones donde el Estado debe estar controlando, y a nuestro entender hay un retiro del Estado municipal en ese aspecto. Y por eso, bueno, van creciendo problemas que hasta ahora no eran tan evidentes, pero empiezan a surgir. Tandil es elegido incluso, bueno, vos tendrás también incluso esas informaciones que dan cuenta de no sé cuántas familias se radican en determinado tiempo acá en la ciudad, se viene radicando, que va creciendo, por supuesto. Hablan de 3. De 3, ¿no? Por día. Pero no he visto estadística está bien, pero dura. El último censo daba cuenta de un crecimiento, sí, por supuesto, en lo que hace a la densidad de población, y que justamente todo eso que la gente esa que elige a Tandil da cuenta de un destino. Claro, vamos a entrar a la comparación, ¿no? Pero que hay seguridad, ¿no? Incluso de la facilidad, de lo que hace al bienestar de estar en Tandil, de esto de las cortas distancias, de la buena nivel educativo y de muchas cuestiones que vamos a referirnos. Sin embargo, cuando vos haces estos recorridos, vos y otros tantos, nos consta, digamos, de las últimas encuestas que dan cuenta que el tópico, digamos, de las preocupaciones vecinales está la inseguridad. Sí. Y el tránsito también, la inseguridad vial es uno de los temas también que preocupa. Tandil, por supuesto, que comparado con otras situaciones, todavía hay una buena calidad de vida, pero por eso nosotros queremos ser una voz en el Consejo Deliberante, porque creemos que si no se toman decisiones ahora, eso va a estar complicado a futuro. Y más por lo que vos manifestabas de la cantidad de gente que se está viniendo a radicar. Tandil está ya consolidada como una ciudad intermedia y en crecimiento, con lo cual, si no tomamos decisiones ahora, podemos tener conflictos serios a futuro. Hoy la foto es una ciudad con una calidad de vida muy aceptable, con distancias cortas, con buen sistema educativo, tanto secundario como la presencia de la universidad, que es un diferencial también para todas las familias, con distancias que todavía son manejables,
Pero hoy ya Tandil no es el Tandil que conocíamos nosotros cuando éramos chicos. Es un Tandil que tenés que salir con un poco de tiempo para llegar. No es más 5 minutos y estás en todos lados, porque hay horarios, sobre todo los horarios pico, de entrada y salida del colegio, de comercio, de trabajo, donde ya tenés que tener 20 minutos, media hora para llegar de un lugar a otro en Tandil. Bueno, esas son las cuestiones que hay que prever y ordenar con tecnología, con toma de decisiones, para garantizar que el tránsito nos permita seguir siendo una ciudad de 15 minutos, 10 minutos de un lugar a otro, que no se transforme en una odisea tener que ir de una punta a la otra de la ciudad. Hablaba con Salceda, que estuvo aquí hace unos días también. A propósito, bueno, terminábamos hablando del transporte público en particular. De lo cual ustedes tenían determinadas opiniones en su momento con tus representantes en el Consejo Deliberante, más allá del debate que se dio, del veto, del intendente y todo lo que representó la cuestión última de la coyuntura del boleto, pero que si funciona y si de alguna manera tiene buena imagen el transporte público, si debiera mejorar. ¿Por dónde pasan ustedes el transporte público? Primero, que es muy importante que la ciudad lo tenga. Ha habido casos donde se ha perdido el transporte público y se incrementa el número de motos, y eso conlleva más dificultades en la movilidad urbana de todos los días, en el tránsito diario. Estoy haciendo un buen mate, me parece. Es muy importante el sistema de transporte público de Tandil. Lógicamente, como todo, hay quejas, pero no es el tope de la queja vecinal el transporte público. Y también hay momentos cuando se debate el valor del boleto, suben la consideración de los problemas y después se aquieta eso. Lo que pasó en el Consejo Deliberante con el tema del boleto específicamente, la verdad que para nosotros es de gravedad institucional, porque el intendente traspasó las facultades que tiene como departamento ejecutivo y se arrogó, con la emisión de un decreto fijando el boleto, atribuciones netamente legislativas, y avalado por el resto de los concejales que no levantaron la voz en ese sentido. La ley orgánica no marca un plazo para definir el valor del boleto. La ley orgánica establece que es una facultad del Consejo Deliberante de un servicio concesionado que fije la tarifa. Esto no se respetó, fundado en que hubo 15 reuniones de comisión y que no se resolvió nada. Con ese criterio, 3 años hace que están por poner un semáforo en la rotonda de Espora, la ruta 226 y Actis, y tendría que haber hecho un decreto ya para poner el semáforo, porque no hubo semáforo y hay accidentes todos los días en esa rotonda. Entonces, cada uno tiene que cumplir su rol, y cuando se pasan de esas atribuciones, tiene que haber voces que se lo marquen claramente al intendente. También referías a esto del crecimiento de la ciudad, y creo que dentro de uno de los, no sé si llamarle bandera, que levantaste en esta campaña, tiene que ver con la cuestión del PDT. Sí. En cuanto al desarrollo urbanístico, de cómo, hacia dónde crece la ciudad. En realidad no es una bandera, sino que nosotros, en mi caso particular, lo vengo planteando desde el 2019, que yo creo en la necesidad de rever si los objetivos que tenía el PDT allá por 2005, cuando se sancionó, y 2007, tiene 20 años de sancionado, previo trabajo de año y medio para ponerse de acuerdo en la herramienta, y 18 años de aplicación. Lo que hay que ver es, ya transcurrieron 18 años de su aplicación, más de 20 de los objetivos que tenía esa herramienta. ¿Los objetivos se cumplieron? ¿Hay alguno que está distorsionado? Uno de los objetivos era densificar las zonas con servicios tendidos. Por eso vemos edificios en el centro de la ciudad, donde estaban los servicios en aquel momento. Luego se hicieron las cloacas de la zona norte de la ruta 226, que ahora se están duplicando. Uno de los objetivos es que las sierras no se avance en la construcción de las sierras. Bueno, se cumplió ese objetivo, no se cumplió. El otro era que la ciudad se iba a extender hacia el norte de la ruta 226. ¿Se cumplió ese objetivo? ¿Se está cumpliendo? Creo que sí, pero ahí habría que otorgar otros indicadores, otra densidad, porque todavía hay terrenos muy grandes para aquella zona, y entonces hace una ciudad extendida con baja densidad, y hay que llevar kilómetros de redes de agua, de gas, de cloaca, transporte público, recolección de residuos con baja densidad. Eso que hace, encarece las tasas para el conjunto de los ciudadanos, no solo para los que viven
en esos terrenos grandes. Esas son las cuestiones, y obviamente también hablar del desarrollo del área industrial, del área agroalimentaria. Tandil está creciendo poblacionalmente, pero también en emprendimientos productivos, y hay que tenerlo presente. Creemos que el Consejo es un lugar donde se puede escuchar a los colegios profesionales, arquitectos, ingenieros, técnicos, instituciones, y un lugar, un ambiente para tratar y discutir. Si están cumplidos los objetivos, se sigue adelante. En aquellos lugares donde hay desvíos, se modifica y pensamos 20 años la ciudad que vamos a tener, porque si no, sí va a haber conflictos y no vamos a tener los servicios y va a faltar agua y hay que planificarlo esto. Si no planificamos el crecimiento, se hace desordenado. Y el otro tema es las tomas, porque también eso es una forma de crecimiento. Hay muchas ciudades que se han desarrollado por tomas, no por un plan de desarrollo territorial. Y eso después es imposible ponerlo en caja, porque no están las trazas de las calles, es imposible prestar los servicios, es imposible que entren las fuerzas de seguridad, y eso genera conflicto en el propio barrio donde se produce la toma y en toda la sociedad, en toda la ciudad, deteriorando la calidad de vida. Bueno, el caso emblemático, lo que ha ocurrido acá en estos últimos 2 años, que tiene con lo que pasó en Pichirí, en el barrio Movediza, donde, esto es una opinión de quienes hablan, quiero compartirla con vos, a ver qué te pasa, que lo viste, si se quiere, desde afuera, dentro de tu representación, por supuesto, legislativa, de tus concejales que tenés. Como que se dejó estar. El Estado, digo, con la cuota parte de responsabilidad del municipio, ni que hablar de la responsabilidad de la provincia, y ni que hablar de la responsabilidad de la nación, con 2 gobiernos diferentes incluso, ¿no? En lo que hace a la rúbrica, digamos, de incluirlo. Del ingreso en el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Cuando ya después también incluso se puede discutir el letargo, las decisiones que tomó, cuándo las tomó la justicia, pero ya estaba tomada la decisión del desalojo y apareció ese famoso papelito, esa famosa resolución. Claro, eso es lo que hace que la justicia en la instancia de casación, con la Cámara habiendo ordenado el desalojo, diga que no existe delito porque ese predio está ingresado en el Registro Nacional de Barrios Populares, y eso elimina la posibilidad de considerar esa ocupación como usurpación. Por ende no hay delito, por ende no se ordena desalojo. Para nosotros, que hemos tenido otros casos, cuando yo era funcionario del Cerro Granito, se produjo el desalojo, no llegó a intervenir la policía, pero porque se fueron los ocupantes en el momento en que se iba a producir el desalojo. Esmata, el otro caso, también se produjo el desalojo. Pero ahí hubo una firme actuación del Estado municipal en contra y actuando rápidamente para evitar que se transforme en una toma permanente. Bueno, creo que cambió en eso, como en tantas otras cosas ha cambiado el Ejecutivo. Me decía un colega tuyo el otro día, bueno, Marco, vos fuiste funcionario de este gobierno, ¿tanto cambiaron? Y le digo, en el 2008 Lungi hizo un discurso arriba de una cosechadora, ahora está de la mano con Iparraguirre, con Kicillof, votan juntos el presupuesto, cosa que nunca había sucedido en 20 años, y hace 2 años que el presupuesto municipal es votado por el kirchnerismo y el lunguismo en Tandil. Y el presupuesto pasó de 2023 de 18.000 millones de pesos, 2024 46.000, 2025 102.000 millones. Y en el medio te doy para hacer las cloacas de Sanssouci el 32,5% de la venta de Santa Marina, que es ahorro de todos los tandilenses, de tu abuelo, del mío, de mi viejo, del tuyo, y un recurso que es extraordinario, que es por única vez, lo ponemos en las viviendas de 300 personas, pero somos 150.000 los tandilenses. Cuando hay un ingreso extraordinario, la venta de la joya de la abuela en la familia, quieren participar todos, no un primo nada más. Entonces acá se propusieron otros fines. El hospital, que se ponga en cero toda la infraestructura, que se ponga nuevo. Después hay que pedir donaciones. Se agradece a un empresario que dona tal sala o a un grupo económico que dona el centro de oncología. Pero cuando tenemos los recursos para aplicarlos de todos los tandilenses y que todos usamos el hospital, porque tengas o no prepaga u obra social, si vos tenés un accidente en la calle, vas al shock room del hospital. A cualquiera que nos pase vamos ahí, entonces lo usamos, y muchos lo usan por elección, y el hospital de niños. Entonces a eso voy, que hay un cambio muy grande en la forma en que se maneja el gobierno a cómo se manejaba.
Es una manera de responder, a ver si te entiendo bien. Vos decís, o aquello que te achacan, o te dicen, o te recuerdan tu sentido de tu pertenencia al actual gobierno, después de estos 20 años, decís, bueno, pero que vos no cambiaste, el que cambió fue el gobierno. Yo sigo enfrente del kirchnerismo, estuve enfrente en el 2008 y sigo enfrente ahora. Acá cambió el gobierno, evidentemente cambió. Y también cambió el kirchnerismo, porque no votaba los presupuestos y ahora los vota, pero por abajo se reparten los fondos también del presupuesto, no es solo votar el aumento de tasa. Ahí está el acuerdo político. Bueno, nosotros eso no lo creemos razonable, no creemos que... yo no creo que ni los votantes del UNGI del 2023, que fue por Juntos por el Cambio, ni los de Unión por la Patria en ese momento y Fuerza Patria ahora estén contentos con esta situación. Te voy a preguntar algo personal, vos si querés lo contestás o no. Me da la impresión que esto que referís de estas relaciones políticas, pero que incluso en la cuestión personal, Lunghi y quienes lo rodean te tienen más en cono a vos que a los propios kirchneristas, justicialistas. No lo sé, yo no les tengo en cono personal. Claramente están más cómodos con esa visión de la política y a mí me parece que es una visión de un gobierno que hizo muy bien las cosas en el inicio, en los 2 primeros mandatos, te diría hasta el tercero, pero que ya ahora está teniendo o generando conflictos por desatender cuestiones. Tal vez porque sabe que no tienen impacto electoral inmediato, porque hace tantos años que están, que manejan esos tiempos, pero ya te digo, ellos dicen que son progresistas y a mi modo de ver no hay nada más conservador que atornillarse al sillón para permanecer en el poder, digamos. Yo vengo de la formación radical del partido que fundó Alem, donde era revolucionario y donde no quería la eternización de los conservadores en el poder, eso peleaba, digamos. Y hoy tenemos un intendente que se dice radical, que hace 22 años que está en el poder. Más allá de que lo vote o no la gente ¿sí? También hay que ver que cuando nosotros entramos al gobierno se criticaba a Pereira, no me acuerdo en aquel momento, Quindimil en los varones del conurbano. Y hoy en el tema tiempo es varón. Hace 22 años que está. Es más, está más que va a terminar con 24 años de gobierno. Y yo creo que eso tiene que tener una alternativa y yo creo que somos nosotros la alternativa a este gobierno. Por conocimiento, porque tengo experiencia ejecutiva y legislativa, porque me tomé un tiempo y veo las ciudades de otro lugar, porque me inserté en el sector privado y trabajo en el sector privado y tengo la visión y sé lo que impacta en un emprendimiento los impuestos cuando los sube el Estado municipal. El resto de los candidatos tienen la visión estatal. Muchos de ellos no trabajaron nunca en el sector privado, siempre trabajaron en el Estado. Son opciones, pero a mí me parece que hay que tener las dos visiones y también saber que cuando uno hace un aumento de tasa, eso impacta en un emprendimiento, en un comercio, en una empresa. Entiendo que, ya hablando un poco de lo que tiene con lo que fue, lo que es el escenario político electoral, que tuviste que ubicarte donde pudiste, vos me corregís hasta qué grado de convicción o de pragmatismo es, pero cuando vos criticás al actual gobierno de Lunghi y compañía, digamos, que lleva más de 20 años, entiendo que vos estás en una lista con los Basaglia, digamos, ¿no? Que son una casta prácticamente, ¿no? Nosotros estamos padre, hijo. Te hago la génesis de cómo estamos nosotros ahí. En primer lugar, privilegiando la relación que nosotros como radicales en Tandil y el PRO de Tandil tenemos desde hace 15 años de Cambiemos, que trabajamos juntos. El gobierno municipal era muy crítico de Cambiemos, de hecho protestó todo el tiempo de esa coalición, que esa coalición nos dio la posibilidad de hoy tener 5 gobernadores, muchos intendentes. Ahora se han hecho cargo ellos del partido, vamos a ver cuántos legisladores entran, cuántos intendentes va a haber con lo que han hecho de judicializar la interna, cuestiones que a mi modo de ver son totalmente equivocadas. Pero nosotros estamos en una boleta que nos permitió competir, porque la suspensión de las PASO ha hecho que los frentes electorales se cierren el 9 de julio y las listas del 19 de julio. No había ninguna posibilidad de plantear
una competencia interna en ninguno de los frentes. De hecho, la lapicera fue de arriba para abajo. Sí, sí. Y nosotros estamos decidiendo de abajo para arriba. Nosotros privilegiamos Tandil, la relación preexistente de los equipos, con Juan Manassoni, que ya el bloque nuestro está trabajando bien en el Consejo Deliberante, que es un trabajador incansable, con Rosana Florit, y los Pasaglia nos dieron la posibilidad de competir. Nosotros los conocemos porque son del PRO y porque compitieron con Patricia Bullrich en aquel momento, y tampoco ellos se integraron a el gobierno libertario después de la elección del 2023. Así que es cierto que hace mucho gobiernan la ciudad, pero no una única persona. Gobernó el padre, gobernó un hijo y ahora el otro hijo. Es distinto, no es 22 años la misma persona. Nepotismo, un nepotismo sería más o menos. Por voto, ¿por qué no se animaron acá si tienen el secretario de gobierno? ¿Por qué no jugó? ¿No? Podría jugar. Pregunto. Sí. Capaz que puede ser candidato al 2027. Puede ser. Puede ser. ¿Vos vas a ser candidato al 2027? Nosotros nos preparamos para eso y hace mucho tiempo que lo dije, sí. Y tenemos un equipo que está preparado para asumir la conducción de la ciudad. Esta elección, a propósito de ese desafío, que es totalmente legítimo y vos siempre lo has dicho, y digo, tiene, si querés, como semejanza, salvando las distancias de dónde pertenece cada uno. El propio Rogelio Iparraguirre también admite sus legítimas deseos y ambiciones de ser candidato también, pero digamos, justamente ustedes dos, y el Tatería lo nombra al propio Santa Marina, y por qué no hasta el propio Salceda, si se lo puede poner en la línea de largada de lo que podría ser la interna dentro del oficialismo, ¿no? Como eventuales candidatos. Es una elección muy particular en ese sentido, digamos, y si define algo esta elección en cuanto a los resultados que se den, los porcentajes y demás, a la hora de aquella carrera de ese desafío del 2027. Son elecciones distintas. Esta es una elección legislativa. Lógicamente que empieza a marcar las preferencias hacia el 2027. Pero este país es cambiante, la legislación de este país... si a vos te preguntaban hace 6 meses si iba a haber paso o no, y era posible que diga que sí, iba a haber paso, porque la ley decía que en 3 meses se pusieron de acuerdo para que no haya paso, pero para esta elección, para la que viene, sí va a haber paso. Entonces cambia de vuelta totalmente el escenario y los posibles frentes que se confirmaron ahora por no haber paso, es posible que se modifiquen totalmente para la próxima elección. Nosotros venimos trabajando en un proyecto local con la mirada puesta en Tandil, caminando siempre en Tandil sin intención de ir a otro lugar, así que estamos tranquilos. Sí que entiendo. Y sabiendo que es un desafío grande pero confiamos en los vecinos. A nosotros nos votaron en el 19 miles de tandilenses, en el 21 de vuelta. Yo no fui candidato en aquel momento, fue Rosana Florit, Oscar García Allende, en una PASO donde el candidato era Manes, que Manes ya no está más en el radicalismo, fíjate vos, que era el pollo del intendente y todo el radicalismo y el folclore, y se fue, no está más. Entonces es cambiante todo. Y también en el 23 nos acompañaron miles, así que a eso yo les pido que sigan confiando en nosotros, que somos una alternativa seria para la ciudad de Tandil y que vuelvan a confiar. Y aquellos que no nos eligieron, que nos miren, que vean nuestras propuestas y nos elijan en esta instancia. Así que es pedirle el voto porque somos un equipo que trabaja seriamente por Tandil. Sos un tipo también transparente, todos te lo reconocen, en el sentido de cuánto de esas propuestas podés llevar al Consejo y que se cristalicen. Convengamos que en el Consejo, como se da, como está actualmente y como se va a dar la conformación, va a requerir de acuerdos, digamos, con otras fuerzas políticas. Por supuesto, va a requerir diálogo, buscar consenso, de eso se trata la política. Capaz que tenés que acordar con el kirchnerismo. De eso se trata la política. Mirá, yo lo llevé, como te dije, en el 2023, el tema de la revisión del Plan de Desarrollo Territorial, y busquen en los archivos, después de la elección, el intendente y Rogelio Iparraguirre, que fue la primera minoría, porque fue quien salió segundo en esa elección, acordaron que era necesaria una revisión del Plan de Desarrollo Territorial. Pasaron 2 años y no prosperó. Entonces, nosotros vamos a insistir con eso. Entonces, si era necesario hace 2 años, 2 años después creo que es más necesario. Confío en que más allá de dónde venga la propuesta,
se va a aceptar. Y así también creo que el ente mixto deportivo no debería encontrar ninguna oposición, porque nosotros creemos que en política deportiva a Tandil le falta, que hay mucho potencial para aprovechar, que hay grandes emprendedores privados en temas deportivos en Tandil y que al municipio le falta más en política deportiva. El municipio se ha quedado con la colonia de vacaciones, que la hace muy bien, con la colonia de adultos, pero no tiene una política de desarrollo y pensar en la infraestructura deportiva, en qué potenciar y en qué no. Y eso, si se junta el municipio con los clubes y las asociaciones deportivas en una mesa, como se hace con el Instituto Mixto de Turismo, que se piensa la promoción de la ciudad y los temas relativos al turismo de la ciudad, va a potenciar el deporte en la ciudad de Tandil. Y es una herramienta fenomenal de contención y de inclusión social el deporte también. Entonces, me parece que ahí hay que dar una vuelta y creo que vamos a encontrar consensos también para generar esa herramienta que posibilite que haya una política deportiva mucho más auspiciosa en el municipio de Tandil. Cuento una infidencia, y esto no tiene que ver, Marcos. Hace poco nomás estuvo aquí una reconocida tenista tandilense con Fernandito Izquierdo acá charlando, los padres estaban detrás, y yo tuve la posibilidad de, entre bambalinas, de hablar con los padres, y me hablaron del esfuerzo, digamos, de lo que implica y de la falta de apoyo total. Bueno, obviamente que estoy contando una infidencia porque ellos no lo dijeron al frente al micrófono, y entiendo que sí reconoció al mismo de siempre, ¿no? A Morrón y un par más que son siempre los entre comillas generosos en ese sentido. Sí, pero caemos en que hay que ir el deportista buscando el esfuerzo y viendo quién, cuando el municipio podría organizar estas cuestiones, podría organizar, y si hay algún deportista de elite, apoyar esa carrera. Sí, porque también es vender la ciudad. Obviamente que también el deporte social. Exacto. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y los clubes están dispuestos. Nosotros teníamos un programa en el 23 de becas para que aquellos chicos de los barrios que no puedan pagar la cuota social, que la solvente el municipio, pero también tiene que aceptar al chico el club. Y había una total predisposición. Y sin transporte al club del barrio, porque si le sumás transporte a todo esto, el número es mucho más grande. Entonces también hay que optimizar los recursos municipales para no cargar a los contribuyentes, porque si no es todo muy lindo, pero siempre cargamos de vuelta al contribuyente. Vuelvo a esto de la arena directamente política electoral, más allá de estas propuestas que está señalando. Hablábamos de esto de la línea de largada, pensando en el 2027, tuya, decía Gonzalo Santamarina, el propio Rogelio Iparraguirre, y hasta el mismo Salceda, y entiendo que se sumarán algún otro más. Pero sigo, en esta competencia actual, si vos sos el que tenés que remar mucho más, en esto de que sos un partido novedoso, para formar parte de una novedad, incluso como oferta electoral, digamos, no vos, sino lo que representa el partido, cuando después el otro es un oficialismo local, detrás del otro hay un justicialismo, o detrás del otro está... Nosotros competimos contra 3 oficialismos. Ahí está. Contra el oficialismo nacional, contra el oficialismo provincial y contra el oficialismo local. Sí, desde ese punto de vista nosotros, pero estamos acostumbrados a remar así. Y yo creo que la adversidad te prepara, porque el sillón no es sencillo. Sentarte ahí implica una responsabilidad enorme, y además... cuando vienen los problemas, si bien el municipio tiene una estructura hoy muy grande, pero es chico con los problemas que vienen y que hay que solucionar. Entonces hay que estar consciente de eso. Nosotros sabemos que estamos compitiendo, si querés, de una manera despareja en cuanto a recursos para la campaña, pero nosotros llegamos con el boca a boca, le pedimos a los vecinos que repliquen, nos reunimos y les pedimos que repliquen nuestras propuestas. Entonces estamos confiados en que podemos ser una alternativa seria para Tandil, y eso es lo que estamos llevando en esta elección, y ser una voz potente en el Consejo Deliberante, que pueda poner límite a aquellas cuestiones que nosotros vemos, esta alianza lunguita-kirchnerista. No puede ser, no, hay que frenar eso. La gente no votó al kirchnerismo para gobernar en Tandil. Entonces hoy están gobernando a través de ese acuerdo en el Consejo Deliberante. Nosotros vamos a poner un límite a eso. Te iba a preguntar y eso. Somos la única alternativa que no tiene nada que ver con el kirchnerismo. La única de esta que vos estás nombrando. Libertad Avanza está. Sí, está bien, pero hay... Gonzalo decir con Santa Marina, ¿no? Bueno, hay pasajes también. Pasado. Hay pasado, todos tenemos.
Sí, sí. Sí, aquí lo marcamos, sí, sobre su origen peronista, después pasó por... Sí, no solo peronista, él participó de la gestión. Sí, sí, y no de consultoras. De la gestión, pero estuvo... Sí, sí, con Diego Bocio. Claro, claro, sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, netamente en contra del kirchnerismo nosotros estuvimos siempre, siempre, porque creemos que no es así la construcción política. No es una construcción desde el Estado y solamente el Estado y generar estructura política con los recursos del Estado para permanecer en el poder. No es así. Lo que te iba a preguntar, una pregunta media tonta y que incluso hasta parece que ya me la respondiste anticipadamente, pero digo, la pregunta apuntaba a lo siguiente: ¿qué cambió en 2 años acá en Tandil en el debate? Fuiste candidato vos, enfrentaste a Lungui, el propio candidato era Rogelio Iparraguirre, intercambiaron debates y demás, eran lo mismo. Conmigo no quisieron debatir en instancia de paso, y ahora tampoco quisieron, porque este multimedio no eran debates, pero sí eran intercambios entre candidatos, y a mí me había tocado con el candidato del gobierno municipal y no quiso. No quisieron, me cambiaron con quién tenía que intercambiar. Y yo lo planteé, me parece que es muy necesario que haya debate para que la gente nos vea todos juntos y realmente poder comparar. Es una herramienta interesante en democracia el debate. Me parece que es necesaria. Antes con la excusa de las PASO. En instancia de paso no, porque son precandidatos. Yo no llegué a ser candidato. Ahora somos todos candidatos y tampoco. Entonces van cambiando. Y yo le decía al colega tuyo, José, que me hizo la nota, le digo, mirá, yo fui candidato en el 2009 contra Néstor Ausa en aquel momento. Y dentro del oficialismo. Yo debatí 3 veces. Fui al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en el canal de acá de televisión, y en la Cámara Empresaria, transmitido en directo por Eco TV y por Radio Tandil. 3 debates hubo, no uno solo. ¿Cómo cambió también, no? No cambiaron solo en la cosechadora en el 2008 y ahora de la mano con el kirchnerismo, sino que antes se debatía, ahora no se debate. Bueno, y eso es lo que vemos que está cambiando. Y sí, lógicamente, en la elección... yo lo dije hace un mes, ahora se van a desconocer, no son amigos, no se conocen, se critican, pero después se juntan para subir las tasas, otra vez, y para distribuir los recursos y los ingresos a planta. Ahí sí se ponen de acuerdo. Está más enojado que antes, me parece, ¿no? No. Pasaron los años. Enojado no. Enojado. Descriptivo de la realidad. No, para nada enojado. Yo no me enojo, pero sí. Le digo claramente a los vecinos lo que yo veo, lo que yo estoy viendo. Y creo que muchos de los que votaron al oficialismo no lo votaron para estar de la mano con el kirchnerismo. Bueno, hablábamos de esto fuera del micrófono, el descontento, pero sea en el marco nacional, ¿no? De lo que tiene con el Libertad Avanza, porque uno puede entender el debate que se da a nivel nacional, porque irrumpió una nueva fuerza política que está gobernando, que quiere dar vuelta a todo, digamos, y hay obviamente tensiones y demás, lo que representa el modelo y demás. Pero digo, acá en Tandil, de lo que se discute, tanto cambió en 2 años en cuanto a propuestas y diferencias, digamos. Nosotros venimos manteniendo, lógicamente, que en una propuesta ejecutiva es distinto a lo que vos podés... Si sos serio, tenés que proponer cuestiones que se puedan hacer desde el Consejo Deliberante. Crear un ente mixto deportivo es básicamente una ordenanza. Generar una comisión para el estudio, revisión y, en su caso, modificación del PDT, también es un ámbito que lo puede hacer. Ahora, vos no podés proponer que va a hacer el asfalto de tal o cual avenida, porque eso no es una decisión que toma el Consejo Deliberante. Entonces nosotros tenemos una propuesta legislativa clara, y en las cuestiones que estamos pensando no cambiamos tanto nuestra propuesta del 2019 a hoy, sino que son los temas, pero en lo que podemos hacer como legislativo. Está bien. Yo como intendente podía proponer la reforma del plan de desarrollo al Consejo con un proyecto. Hoy tengo que generar una comisión que lo estudie y después tiene que tener el aval del Ejecutivo. Vos sos un hombre creado, ni que hablar del radicalismo, pero digamos de la educación pública. Y el otro día lo escuchaba a Rogelio Iparraguirre, no sé si en eso, aunque sea vas a compartir, más allá que sea kirchnerista, no, de la concepción netamente de Tandil, ¿no? De la cuestión de la integración. Y yo compartí algo de eso también, que me parece que la ciudad, a partir de estos nuevos emprendimientos que han surgido, de las inversiones y demás, como que
iban todos a la escuela normal, de la clase más pudiente al más humilde, y ahí había una integración, y que cada vez pareciera ser que la ciudad como que se van formando guetos, digamos, ¿no? Ni que hablar de barrios privados, cosas que no. ¿Entendés que eso es inevitable? Que Tandil todavía se puede rescatar en ese sentido. No, y por eso apuesto mucho al deporte, porque en el deporte todavía aquello que sucedía en la escuela pública, de que iba el hijo del mecánico, del taller, del mayor empresario de la ciudad, y vivíamos distintas realidades, pero todos con el guardapolvo blanco. En la década del 90 eso se empieza a separar. Cuando yo iba a la escuela secundaria, y vos sos más o menos de la misma generación, somos de la misma generación. Las escuelas semipúblicas eran San José y Zafa, y no había otro. Después empieza el Colegio del Sol en aquella época, pero hoy lo que yo siempre digo es: si cerraran todos los colegios privados, ¿dónde irían los chicos? Porque el Estado no hizo la cantidad de escuelas para toda la matrícula. Entonces ahí hubo un retire del Estado, por más que dicen del Estado presente, han gobernado esta provincia desde la democracia hasta acá, salvo 8 años, ininterrumpidamente. Bueno, y se les produjo esto en la provincia, de que hay escuelas privadas, escuelas públicas, y ya no es como antes el tema de la convivencia. Y cuando no está la convivencia en la escuela, bueno, yo creo que los clubes en muchos casos suplen eso, y por eso apuesto mucho al deporte como herramienta de integración social y de contención social de los chicos. Porque si no se encuentran en la calle, se desconocen, y también hay violencia ahí. Cuando vos te conocías de la escuela o de otra escuela, pero no era que no te conocías, que no tenías nada que ver, que no sabías cómo vivía uno y la realidad de uno y la realidad de otro. Hoy pasa eso. Ha cambiado mucho. Yo creo en la universidad, creo en la educación pública de calidad. Creo que la educación pública no debe ser usada como método de adoctrinamiento. Lamentablemente se usó así, y eso hay que cambiarlo. Y yo creo en la universidad pública, por eso estuve en la primer marcha que se hizo cuando se quiso hacer el recorte al presupuesto universitario, pero también creo que tiene que controlarse cómo se gasta en las universidades el presupuesto, porque es dinero de todos los argentinos. Como dijo Alfonsín cuando vino a inaugurar la Facultad de Ciencias Económicas, ustedes están beneficiados de los impuestos que pagan los hacheros chaqueños, que nunca van a pisar una universidad. Entonces, háganlo con esfuerzo, con sacrificio, y aprovechen esta oportunidad. Bueno, me parece que es una forma de cómo se sostiene el sistema público. Y hay que tenerlo, porque es claramente un factor de movilidad social. Y no hay que pretender dañar al sistema universitario, pero también tiene que ser eficiente, tiene que ir a estándares altos de calidad, buscar siempre estar por delante de la sociedad, porque tiene que ser el motor que la lleve hacia la modernidad. Vos sos hombre de la universidad, tu padre ni que hablar, fue rector. Vos que ves la realidad de la universidad, de la UNICEN, que la palpitaste, la viviste, y ahora actualmente también sabés de esta lucha de la UNICEN, ¿la crees justa o injusta con frente a lo que tiene con los embates del gobierno nacional, con el ajuste, con la cuestión presupuestaria, o que vos participaste en la marcha? Yo lo que te decía, fui a la primera, pero sí que no fui a la segunda porque ya la hicieron más política, mucho más partidaria. Entonces, ¿pero no crees que está auditada la universidad? Está auditada. Yo creo que está menos auditada que antes la universidad. Pero hay mecanismos de auditoría de las universidades. También creo que de lo que fue la universidad en la normalización a hoy ha cambiado. En aquel momento, yo recuerdo que no estaba escrito, pero Juan Carlos Pugliese fue 2 veces rector y se retiró, mi padre 2 veces y también se retiró, y después cambió esa regla, y tampoco hay hoy, si vos buscás algún funcionario Nicolini, no hay en la universidad, Pugliese tampoco, y no es igual, hoy no sigue esa línea, y eso es lo que yo digo, tiene que volver a eso la universidad. ¿Eso pasa en el municipio también? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Creo que en eso la política tiene que cambiar totalmente. Para que la gente tenga confianza de vuelta en la política. No puede ser por amiguismo, por pariente,
El otro día, no sé si una teoría que tiró Julio Chiribetti daba cuenta de que la centralidad del municipio, ¿no? Que daba cuenta que todas las marchas, yo le rebatí esa cuestión, pues digo, que yo en tiempo de Sanatari también iban a, digo, no es un mérito de, digamos, del caso de Lunghi, más allá de las confianzas que el ciudadano puede tener para con él y demás, de esto de ir a las movilizaciones, ir al municipio, es el lugar, la caja de resonancia, digamos, ¿no? Va a ir muchas veces. No sé, es la primer cara del Estado que está al lado del vecino. Por eso es importante la autonomía municipal, porque realmente el municipio en muchas cuestiones tiene los reclamos, pero no la herramienta para solucionarlo. Esa herramienta está en otro nivel del Estado. Ahí tenés coincidencia con Lunghi. Sí, ahí tengo coincidencia, pero es un reclamo histórico del radicalismo, no de Lunghi. Es un reclamo histórico del radicalismo. La autonomía municipal y pedir desde la reforma del 94 que no se cambia el capítulo de la Constitución provincial, sí en la nacional habla de la autonomía municipal, pero no en la provincial. El radicalismo siempre discutió eso. Acuérdense cómo fue la reforma constitucional de la provincia con el pacto de Rico con Duhalde, dejando afuera al resto de los partidos. Bueno, entonces ahí es donde el radicalismo siempre discutió la autonomía y es necesario porque es elemental. Si el municipio tiene que intervenir en cuestiones productivas, en cuestiones de seguridad, en cuestiones necesita recursos para poder dar respuesta a esas cuestiones. Vuelvo a tu desafío electoral. Vos, como bien lo señalaste en los ejemplos, los últimos ya cerramos porque sé que tiene algunas reuniones pendientes también en otros lugares, estas recorridas. Sí. Pero... Te agradezco porque me cambiaron el horario. Sí, por supuesto. Muy bien, gracias a los vecinos. Sí. Allá de Arroyo Seco, ¿no? Sí, Arroyo Seco. Te decía, fuiste candidato, competiste, sacaste la minoría en la interna, en las PASO, sí. Después decidiste poner gente, bueno, consensuaste poner gente, vos no fuiste el candidato, fue Rosana, García Allende y demás, también lograste la minoría. Y ahora sos vos el que cabeza. ¿Qué fue lo que te decidió ser vos entrar en carrera nuevamente? Es la conversación con el equipo que... Digo, porque muchos te pueden criticar que justamente vos sos levantar la bandera de la alternancia y que sos vos el candidato. Sí, yo de la alternancia en el poder levanto la bandera de la alternancia en eso. Lo que yo digo es, si yo llego al gobierno y me quedo 3 periodos, 4 periodos, bueno. ¿Te vas a quedar sin ganar? No, para nada. Para nada, yo creo que tiene que ser, un gobierno exitoso tiene que poder dejar a alguien para que continúe la tarea, pero no la misma persona. No puede ser que una sola persona sea el único que garantice el desenvolvimiento del gobierno. Tiene que haber equipo, tiene que haber equipos fuertes para que puedan llevar la tarea independientemente de quién lo encabece. Y es confiar también en el equipo. Y además... eso hace que haya algunos cambios, no es necesario cambiar el 100%, pero siempre otra visión moderniza cuestiones que pueden estar funcionando mal, podés tomar decisiones, a veces vos tenés compromisos con determinadas personas que te acompañaron 20 años y no le podés decir, che, mirá, ahora andate porque me parece que están funcionando mal las cosas, 22 años después. Bueno, esas son las cuestiones que yo digo. No, por supuesto que no es mi intención eternizarme en el poder y eso es una cuestión también que yo critico de este gobierno porque yo a los jóvenes radicales, cuando otro gobierno se intente eternizar de otro signo político, ¿cuál va a ser el reclamo? ¿Qué le van a decir? 3 periodos hace que estás, 4, 5... ¿Y Lunghi cuánto estuvo? Que de tu partido. No, bueno, por lo menos van a decir, bueno, hubo uno que decía que no era era lo correcto, que no era lo que había que hacer. Más allá que vos decidiste apartarte y competir, digamos, por estas ideas que tenías, algunos se fueron alejando también, ¿no? De tu generación. Gato Morando, Luciano Grasso también. Entiendo que entendían que ya era tiempo de alternancia. Sí, me parece que, no sé si lo manifestaron tan abiertamente como lo hice yo, pero sí, gente valiosa también que va quedando en el camino y bueno, a mí me parece que es gente que puede ayudar también a que sea exitoso otro gobierno. Yo ya no hablo del radicalismo porque gobiernos puros de ningún partido va a haber. Esto va a ser todo coaliciones, y además cuando te toca la responsabilidad de gobernar tenés la obligación de buscar los mejores, independientemente si es de tu partido o
si está en otro ámbito, en el ámbito académico, en el ámbito empresario, hay que convocar a los mejores, porque son los destinos de toda la ciudad. El oficialismo ostenta como una lista novedosa, al menos en varias caras. ¿No te parece que eso es algo de renovación, de esta alternancia que hablas vos? Sí, en esta lista, salvo los dos que encabezan, que van por la reelección, después sí tiene algunas personas que es su primera participación en política. Bueno, nosotros también tenemos gente que es por primera vez participa en política, en el consejo escolar, y gente con mucha polenta, con muchas ganas de trabajar por la ciudad. Siempre hemos dado oportunidades. Nosotros, el caso de Rosana Florit es un ejemplo. Ella no tenía sí pertenencia partidaria, pero no militancia, y nosotros le abrimos la puerta. Y creo que ha sido una gran concejal. A 4 años realmente ha hecho un muy buen trabajo, y creo que es un valor tenerla en nuestra lista. Ahora sí, cerrando, la última. Todos aspiran, por supuesto ustedes, también vos, a ganar, sacar la mayor cantidad de votos. ¿En qué momento, con qué te conformás, digamos, allá de ese ideal del triunfo, digamos? No, obviamente cuando uno se presenta a una elección, busca que lo apoye la mayor cantidad de gente posible. Nosotros, a lo ¿Qué verías como una buena elección o una mala elección? A lo que aspiramos es que todos aquellos que nos acompañaron nos sigan acompañando, realmente, porque eso quiere decir que tuvimos una coherencia a lo largo de este tiempo. Yo confío en que muchísimos de esos tandilenses nos van a seguir acompañando, y también apelamos a que aquellos que no nos eligieron nos miren atentamente y nos elijan. Más allá de esto que hablábamos, de que somos la única expresión que no está ni con el gobierno nacional, ni provincial, ni municipal. No tenemos un anclaje en una instancia de gobierno, pero sí tenemos un fuerte compromiso con la ciudad de Tandil y con los vecinos de Tandil, porque es nuestro lugar en el mundo, porque queremos que nuestros hijos tengan las oportunidades que hemos tenido nosotros de vivir en una ciudad vivible, respirable, una ciudad que vale la pena vivir acá. Nosotros vemos cuáles son los problemas de la ciudad y tratamos de solucionar a futuro para que no se convierta en una ciudad que no sea vivible, como hay muchos lugares de la Argentina, lamentablemente. Marcos, gracias por esta charla aquí, por habernos invitado acá a la radio del Eco. Muchas gracias a vos, que en tu cumpleaños me has invitado, y bueno, bien, todo bien. Vamos para la reunión con los vecinos. Vaya con los vecinos. Muchas gracias. Por supuesto estaremos hablando ya en el final del tramo de la campaña, para ver sensaciones y demás, a modo de balance, incluso de lo que ha deparado la campaña. Todavía queda un trecho, porque fue una campaña corta, pero muy intensa. Muy, muy intensa en nuestro caso, muy contentos con la campaña, como la venimos desarrollando, porque ha sido muy coordinada. Juan Manazoni, el jefe de campaña, lo ha hecho muy bien, así que todos los días tenemos mucha intensidad en reuniones con instituciones, con vecinos, en repartir la boleta, que lo hacemos nosotros. Bueno, es todo un desafío, pero estamos muy contentos con cómo venimos desarrollando la campaña. Abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.